Llevamos ya 10 minutos de retraso y vamos a ser un poquito exhaustivos con eso. Simplemente me gustaría decirles cómo va a ir la dinámica. A nuestros invitados, muchísimas gracias por estar acá, desde Brasil, desde Barcelona, porque Tania Balsam tiene que saber que era curadora de Tate durante 13 años, 13 years, 15, Tate, 19 años, pero ahora recientemente, justamente este mes, ha cambiado y es la nueva conservadora jefe del Museo Marra de Barcelona, junto con Ferran Barenblit como director, que es un argentino que vive en España y trabaja en España, y Catherine, que ha venido desde Pompidou, desde Francia, como directora. En este sentido, les vamos a dejar 15 minutos a cada uno para una pequeña exposición y luego lo que sí que queremos es preguntar. La primera intervención va a ser la mía, una especie de introducción a la idea. Esperad, no. Me dijeron, ¿verdad?, que tenía que apretar una cosa y no recuerdo cuál. No. Lucrecia, por favor, o alguien puede venir a ayudarme con esto del computer. Close. And you have to stop. Just about that. No. ¿Está ok? Bueno, como ustedes han leído, el primer panel lo queremos hacer de forma relajada. Es decir, para mí es importante, para Andrea, como bien ha comentado, todas las problemáticas que hemos intentado poner en evidencia en la presentación de Verboamérica son representaciones tímidas. También tienen que entender una cosa, que estamos hablando de una colección. Es decir, es una exposición, cada uno de ustedes los puede visitar como una muestra, pero no deja de ser una muestra que se hace a partir de 600 obras. Es decir, me encantaría tener otros artistas, he hablado con Catherine, otras posibilidades, pero justamente tienen que ser un recorte a partir de lo que Malva ha realizado, ha coleccionado en estos 15 años. Pero en estos 15 años yo creo que lo interesante también es hablar de la responsabilidad de los curators, de la responsabilidad de los directores, de la responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de acercarnos, ¿no?, a esas narrativas. Porque si por una parte está claro que tenemos que contar una historia, bien que sea una historia cronológica, histórica, normativa. Por otra parte, también en estos discursos para mí es importante que no se queden fuera esas otras historias, es decir, aquellas o que no han sido contadas o que no han tenido tanta visibilidad o que realmente por el propio gusto muchas veces del coleccionismo, de las exposiciones quizá de fuera, ¿no? Hablaba muchas veces, hablábamos antes con Catherine, que justamente muchas veces en América Latina y en otros países también es como, esto ya lo has puesto MoMA, esto ya lo tiene Tate. Entonces es cuando los coleccionistas, los curadores es como, vamos a tenerlo ahora. No, creo que es importante, eso creo que lo va a hablar más Catherine, esta manera en la que desde el centro de cada uno, nos estamos refiriendo ahora a América Latina, también nos tenemos que cuestionar qué es hoy América Latina. Y yo les quiero simplemente en esta presentación hablar de dos cuestiones. Para nosotros y para el comité de Malva, en el cual como director artístico me represento, pero represento también a Andrea, a Octavio, a Victoria Viraudo, a Inés, a Adriano Pedrosa y a Julieta González, que desgraciadamente no ha podido estar. Nos estamos también planteando primero un estudio de lo que tenemos, qué hay, quiénes somos, y luego, es decir, qué otras historias, qué otras minorías al principio, que no son minorías, es decir, si veis en la exposición hay un fuerte compromiso con la representación de mujeres artistas, la evidencia de sexualidades disidentes, es decir, travestismo, transexualidad, lesbianismo, es decir, LGTBH, etc.
En ese sentido, creo que es importante narrar y que el museo represente todos aquellos estamentos. Por otra parte, también hay que entender las historias. Yo, una de las cosas más importantes cuando llegué a Argentina, me fui al Museo de Bellas Artes, ya lo conocía de hace tiempo, pero era cuál es el pasado negro de esta ciudad. La gente, no, aquí no hubo gente afro-argentina, no, nosotros somos todos españoles o italianos, y era una cosa como, perdón, si la historia dice que justamente Buenos Aires era uno de los hubs, de los núcleos que traía más esclavos y vendía más esclavos al resto de los países, no solo Brasil, sino que los traían de ahí, etc. Y en cambio, esa historia se ha borrado justamente pues, porque se llevaron a la gente afro-argentina a la guerra, ¿no? Se llamaba de la independencia de Paraguay, Brasil y Argentina, los mataron a la mayor parte del frente, y luego también con la peste, que ocurrió en el 1800 y pico, si no creo recordar más, en San Telmo, que el alcalde, el mayor, en aquel momento, cuando empezó, no les dejó salir del propio barrio. Y claro, la peste aniquiló gran parte. Pero de todos modos, la cultura africana sigue estando muy fuerte en el lenguaje. Por ejemplo, la palabra que a mí me hace siempre mucha gracia, quilombo, ¿no? Quilombo es más ni menos los asentamientos primigenios cuando se escapaban, ¿no? Los esclavos de las pequeñas plantaciones y se constituían en diferentes comunidades. Entonces, ese pasado también hay que recuperarlo, y no solamente me refiero a Argentina, quizá en Brasil es mucho más evidente y en los últimos años ha habido un florecimiento de eso. Pero en ese sentido, el comité, por ejemplo, estamos empeñados también en devolver no esa historia hegemónica que está, la modernidad, y que vamos a seguir y seguimos adquiriendo y seguimos exponiendo, sino también esas otras pequeñas modernidades, en el sentido de que son alteradas, son otro tipo de modernidad. Ayer, por ejemplo, hablábamos en el comité, ¿no?, de una donación que nos han hecho. Estamos encantados de toda una colección de pintura haitiana, que es una maravilla. Es decir, son artistas completamente que no se les ha prestado la atención desde los centros de poder de América Latina, incluso desde Estados Unidos. Y es increíble la importancia. Comentaba Octavio Zaya ayer, Antonio Zaya, su hermano, que desgraciadamente murió, Antonín, especialista en el Caribe. Muchos de esos artistas realmente tienen una representación muy fuerte dentro de ese contexto. Y no se ha visto, no ha habido por parte nuestra, está demasiado lejos para entenderlo como América Latina, y por otra parte está demasiado aislado. Es decir, de qué manera tenemos también ese compromiso con una representación no solamente de esa modernidad hegemónica que ha habido, sino cómo narrar desde las diferentes culturas que han habido, por no hablar ya de la cultura indígena, mapuche, yanomami, etcétera, etcétera, que creo que luego Ticio y todo, y la segunda mesa va a hablar más. Pero en ese sentido sí que para nosotros era importante entender cuál era esa hegemonía, ese poder imperial por los españoles, por los británicos, por los portugueses a nivel geopolítico en un momento, pero también hoy en día esos centros de poder que muchas veces nosotros representamos. Yo recuerdo cuando estaba en Musa que era como cómo subvertimos el propio poder que representas. Es decir, como Catherine David, que llevó muchos de los artistas latinoamericanos, yo recuerdo la performance de Tunga, que no se conocía, Eliotisi, Calilla, la documenta Liev, que fue como wow, por fin. Luego Okui y Octavio continuaron también esa brecha, pero, y no solamente de este contexto latinoamericano, sino de otros contextos, como luego en una estructura como son los museos, que estamos presentando artistas tanto locales como internacionales, cómo se barema, qué medida y cómo la relación curatorial de los discursos puede realmente generar un contrapoder, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que tenemos que balancear
las audiencias. No es que ahora yo estoy abogando porque todos los museos tengamos que hacer lo mismo, al contrario, también nos tenemos que diferenciar y creo que eso es importante. De qué manera yo tengo que hacer algo diferente dentro de la ciudad y del contexto para no duplicarnos, pero también dentro de Brasil, dentro de Paraguay, dentro de Estados Unidos o de Francia. Por otra parte, en esa recuperación también estamos desde el Comité de Malva apostando también por una nueva relectura, por ejemplo, gracias a Adriano Pedrosa y a Julieta, de toda una pintura que en el Brasil ha sido menos, no denostada, pero sí que ha tenido esa cosa como paternalista naif, ¿no? De todo un bloque de artistas que durante los 40, los 50 estaban trabajando, y me refiero a pinturas increíbles como Dayanira, como el José Antonio da Silva, como María Auxiliadora, que se les ha llamado primitivos, de pintura naif, pero realmente hay mucha modernidad y hay mucho pensamiento contemporáneo en toda una relación de estos pintores que estaban y artistas que estaban viniendo de lo rural, ¿no? Del campo muchos, y luego también mezclado en ese mestizaje con diferentes cuestiones de etnia también, ¿no? Es decir, cómo también los poderes con respecto a la raza, no solo al sexo, como decía, o al género, anteriormente han tenido una importancia. Yo creo que me voy a detener acá. Acá están pasando algunas de las piezas de la colección Malva. Yo lo voy a apagar para darle la palabra en primer lugar a Ivo Mesquita y luego a Catherine y por último a Tania, que es la con la que os vais a tener que poner los headphones. Ivo, cuando quieras. Hola. Hola. ¿Está bien? Sí. Buen día. Bueno, sí, como dice Agustín y Tania, es shy. Yo soy desavergonzado y voy a hablar en portugués. Perdón, voy a intentar no ser muy rude en la lengua de Borges. Acércate un poco el micrófono. Un poco más fuerte también. ¿Sí? Sí, perfecto. Okay. Bueno, siempre encantador volver a Buenos Aires en un principio de primavera. Quisiera agradecer a Malva y a Agustín por el honor y la alegría de estar aquí en esta ocasión, en esta casa, en la celebración de sus 15 años. Yo estuve aquí en 2001, estuve en 2011 también, en 2001 y en la inauguración, y vuelvo ahora como que un tío orgulloso del joven Malva en sus 15 años, ¿no? Y sabemos que es el sentido que tiene el pasaje de los 15 años en nuestra tradición latinoamericana de la quinceañera, ¿no? Y en ese sentido de pasaje, muy gratificante percibir en la nueva colgada de la colección y sentirla como algo fresco, una estrategia potente, challenging, proponiendo otras miradas y acercamientos, cruces cristianos o constructivistas, revelando nuevas relaciones, otras posibilidades de interpretaciones, generando narrativas elípticas en el tiempo y en el dentro del marco del tiempo heterotópico del museo. Un lindo referente como inspiración a esto. Felicitación a Agustín, al equipo y además por todo el labor amable de nos traer acá. Lo que voy a decir no tiene mucho que ver tanto con la idea, con la pregunta de desclasificación del canon, sino que me parece que tenemos que reconocer antes que sí, en el siglo XXI, tan joven como este museo, el latinoamericano ya es un canon. De esto se trata. ¿Cuáles pueden ser otros modelos y estrategias de coleccionismo y exhibición para el arte latinoamericano ahora que ya somos un canon? ¿Cómo construimos este canon? ¿Dónde nos inscribimos en el imaginario y en las narrativas de estos tiempos? Como dijo antes, ya soy un tío, un testigo. Y ahora, por no ser más instituciones, soy un hombre libre. Sin embargo,
sin pretensión de hacer historia, pero solamente buscar en nuestra experiencia y memoria aquellos momentos y etapas que parecen marcar el proceso que consolida una noción de latinoamericano, lo instituye como referente y lo inscribe en el imaginario y tradición del arte de Occidente, un capítulo original fundante en su historia. Entonces, quisiera aportar algunos momentos puntuales de este tiempo reciente de nuestra historia y me permito traer algunas memorias, ya que nos toca mantener este campo de las artes, de la cultura en movimiento y construir narrativa sobre nuestro tiempo. Entonces, yo voy a demarcar un poco en términos de mi generación, ¿no? Pero quisiera antes acordar que en el año 1975 en Austin, Damián Bayón organizó el primer simposio, Art Symposium, de Latin American Art Symposium, y donde proponía un numeroso grupo de scholars, críticos, no había esta noción de curadores, no era tan popular, críticos, directores del Museo de América Latina, que quizás se reunieron por primera vez, una generación, ahí estamos hablando de Juanacha, Marta Traba, García Marar, Federico Moraes, y él propuso una pregunta que me pareció muy buena en aquel momento, ¿no? ¿Existe el arte latinoamericano de hoy como una expresión distinta? Si existe, ¿en qué términos? La pregunta es un poco fechada, ¿no? Pero me parece que este momento es un momento inaugural de una relación norte-sur que es lo que construye esta relación, esta noción de latinoamericano y que construye su hegemonía, ¿no? Como un discurso también hegemónico del continente. Por cierto que hay una cosa de Europa, pero hay ahí una cosa que los gringos, ahí tenemos el capital, que nos mueve, ¿no? Entonces, pues no por coincidencia que el simposio de 75 es donde se generan los documentos sobre el arte latinoamericano, el gran banco de datos que está en Houston, ¿no? Recuerdo la señora está en no, está en Houston, ¿no? Sí. El archivo está en Austin, ¿verdad? El proyecto está en... sí. Bueno. Y también creo que, aunque el momento fuera terrible, este año 75, que muchos de nuestros países vivían en este tiempo los peores años de sus dictaduras, ¿no? Este encuentro me parece inaugura una otra posibilidad para este diálogo que teníamos como experiencia anterior, lo que se había articulado en la Segunda Guerra, en los esfuerzos de guerra y durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces me parece que este cambio se inaugura ahí. Bueno, desde el punto de vista y también, o sea, y me parece que traer esta pregunta hecha por Bayón ahora, porque me parece pertinente porque el hecho de estarnos aquí es la respuesta. Y con el MALVA, por ejemplo, como uno de los procesos más y proyectos más bien logrados en la construcción de este latinoamericano, ¿no? Y a despecho de toda la diversidad, de todas las batallas, las faltas, los sufrimientos, ¿no? Tenemos que reconocer que estamos mejores de que estábamos a 40 años. Bueno, en los años 80 hay, después, siguiendo al boom del arte de la literatura latinoamericana, ¿no? hay el boom del arte latinoamericano, ¿no? Y me parece que dos síntomas alimentaban la visibilidad del continente en este momento. El final de las dictaduras militares y la restauración de un orden democrático en el continente, sin nos olvidar que a fines de los 80 cae el muro de Berlín y que dicen ha terminado con la Guerra Fría, al mismo tiempo que se arranca una mundialización y un nuevo estatuto de los modos de producción, una nueva etapa del capitalismo, la economía liberal de los mercados, que transfiere inversiones en América Latina,
como para fuerza de trabajo y como fuente de commodities, antes de alojarse en la China en la segunda mitad de los años 90. La otra es la visibilidad que gana en este periodo toda la cultura del continente, cine, música, teatro, además de artes y literatura, en todo el mundo, una entrada en la industria cultural y del turismo. América Latina se pone de moda. Son los primeros años que empezábamos a darnos cuenta de lo que significaba globalización. Me acuerdo bien en las Bienales de São Paulo, por ejemplo, donde se percibía una nueva generación de artistas y curadores ahora, y de distintas latitudes, que no eran de museos necesariamente, distintas latitudes que parecían estar empezando a hablar desde bases distintas. El decalaje entre centro y periferia ya no era más el tema, y sí sobre nociones de identidad, alteridad, experiencias, relatos, memoria, estrategias de colaje, apropiaciones antropofágicas. Por cierto que contribuye para este ambiente favorable las tecnologías de las comunicaciones, el crecimiento de los mercados consumidores, pero tenemos que reconocer que todo este primer momento ocurre ya a partir de una demanda norteamericana que es quien va a financiar este proceso. De un lado, porque crece una población de origen latino en los Estados Unidos y ellos, los gringos, no saben qué hacer con ellos, de dónde vienen, de qué cultura representan, ya que Caucasian no son. Por otro lado, está el debate académico y teórico de la desconstrucción de las narrativas hegemónicas, las relaciones centro y periferia, el fin de los cánones, en las representaciones, pero sobre todo el amplio e interdisciplinar campo de los cultural studies y las políticas de identidad, género, de minoría de toda suerte. Eso no era un privilegio de nuestro continente, estaba en Europa, pero en este momento creo que está en fase de otros grupos culturales, otras cuestiones que hay. Pero claro que voy un poco así de rápido para... y ese debate, ese nuevo debate conceptual, viene a politizar el arte y la cultura, proponiendo acciones, prácticas e iniciativas. En este momento que se crean en las universidades norteamericanas los departamentos de estudios de literatura latinoamericana, se crean fondos de investigación destinados al tema, becas, seminarios, y hasta hoy muchos de estos proyectos son todavía financiados por instituciones como el IES. También es en la década de 80 que empieza la subasta de arte latinoamericana y su coleccionismo sale de las fronteras nacionales de los artistas. Al mismo tiempo, el arte emergente de los 80 empieza a surgir aún tímida, sin precios, en el mercado internacional, pero muy rápidamente destaca algunas figuras, artistas y galeristas, que se hacen referente en este circuito. Y me parece que es muy importante cómo es percibido el mercado, aunque podemos tener toda la crítica y decir lo que queremos, el mercado fue muy importante en el sentido de, uno, poner valor en la producción que no tenía todavía, no quiere decir que sea una cosa estable, que sea una cosa justa, etc., pero tiene valor que no tenía. Y otro es que consolida una presencia, ¿no? y mueve todo un circuito muy común. Pero en ese tiempo, el debate en el enfrentamiento por la visibilidad para nosotros latinoamericanos se trataba de refutar, resistir a los paradigmas que normatizaban la categoría latinoamericana desde un punto de vista del norteamericano, el fantástico, lo exótico, místico, religioso, sensuales y libres, militantes, marginales y politizados. Para mi generación se trataba de no aceptar el discurso del otro, de preservar nuestra diversidad, nuestra subjetividad y evitar los conceptos maniqueos que intentaban encajonarnos en la categoría de lo latinoamericano. O sea, ser como nos describió, no ser como nos describió e intentaban nombrar. Nos movía la comprensión, la conciencia de que vivíamos entre un sitio in between, entre el ser y el no ser,
que nos crearon, lo que sabemos que somos y lo que imaginamos y deseamos ser. Se trataba de rechazar los estereotipos y afirmar las diferencias. Un segundo momento ya en la década de 90 y hasta principios del siglo XXI estamos con el acelerado proceso de globalización. Las bienales, muestras y ferias funcionan como agente poderoso de este proceso, asegurando visibilidad y preeminencia internacional al arte latinoamericano. Muestras históricas, enciclopédicas, rescatan artistas de generaciones anteriores, Caterine, Tânia, son ejemplos de esto. Seminarios, simpósios, traducciones, publicaciones, circulaciones de artistas, curadores, además del coleccionismo de esta producción artística fuera de las fronteras nacionales, consolida lo latinoamericano como un referente de las prácticas de la visualidad contemporánea y en los programas institucionales que promueven el arte y la cultura visual de la actualidad. Hay que agregar en esto algo sorprendente para mi generación, que fue el hecho que primero los museos se convirtieron en uno de los grandes objetivos, direcciones de la industria del turismo, ¿no? Y segundo, que el arte contemporáneo fuera el centro del circuito, ¿no? Era una cosa un poco inconcebible ahí en los 70, ¿no? Cuando los artistas no solo tenían que producir su trabajo, pero también crear condiciones de circulación del trabajo, ¿no? Se trataba, y cuando, ¿no? Y en ese sentido digo que el mercado tiene este efecto, ¿no? Y eso entonces, y por cierto, en ese escenario de arte contemporáneo, el arte latinoamericano se afirma muy rápidamente como algo inteligente y original, ¿no? Con carácter propio y con una tradición propia, ¿no? Y el arte entonces se convierte en una especie de parte de un lifestyle, ¿no? Del mundo globalizado, junto a la moda, el design, la gastronomía y el viaje, ¿no? Y que por supuesto supone también una política. Pero en el mundo globalizado ya no nos presentamos según un diseño geopolítico, el espacio de las naciones. Somos ahora representantes de los grupos lingüísticos y culturales a que pertenecemos, producto de tradiciones y prácticas sociales y políticas específicas que nos organizaron. En este sentido, tendremos siempre que nos acordar que en este proceso de canonización de lo latinoamericano, España tuvo y tiene todavía un papel protagónico como la madre patria de América y España. Al presentarse frente a la comunidad europea y al mundo como un país moderno, una economía potente, presenta a América Latina como parte de su historia, sus tradiciones, como parte de su legado colonial. Además de los bancos, Telefónica y otras cositas más, hay que reconocer importantes iniciativas como ARTE, la feria que hizo internacional muchas de las galerías latinoamericanas, e instituciones como el Museo de León, el Agustín Estuvo, el Museo de Santiago de Compostela, el Museo del Maxwell de Barcelona y el Reina Sofía, que muchos trabajaron y trabajan en profundizar relaciones y el conocimiento sobre esta tradición, además de ser importantes mediadores y agentes en la difusión de la producción visual del continente en Europa y para el resto del mundo. Por último, parte de este momento de los 90, me parece que está el hecho de que, además de hacer exposiciones, digamos, los museos centrales hegemónicos como Tate, Bourbourg, MoMA, Reina Sofía, ¿no? Empiezan a incorporar los trabajos en sus colecciones, ¿no? Entonces, aunque de maneras con diferentes perspectivas, con diferentes acercamientos, poco a poco estos artistas fueron entrando en esta gran narrativa de estos museos, ¿no? Y esto me parece que es parte de la construcción de esto, y sobre todo porque pero el hecho de que esta operación CRIA reconozca un canon latinoamericano
pero es cierto también que sabemos no ser final ni totalizante, pues ya no importa tanto o mucho lo que se mitifica en esta operación. Ya sabemos de la diversidad de circuitos y redes que podemos operar, y operamos es como parte del occidente que entramos en el tercer momento de mis consideraciones. Tenía un poco más, pero ya fue un poco de tiempo. El tercer momento es solo rápidamente, es más una provocación, y una provocación ahí que es lo siguiente, o sea, es donde estamos hoy, ¿no? Y que todavía, de una parte, hacemos parte de un mundo globalizado, tenemos un espacio, tenemos una visibilidad, por ejemplo, es que en estas condiciones actuales, políticas, económicas, que estamos viviendo, ¿no?, llaman tanta atención y provoca tanto el mundo, ¿no? Me parece que ahí es en este imaginario es que nos inscribimos, aún como una cosa que me gustaría preservar, ¿no? Esta idea de que somos provocadores, marginales, mestizos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, porque la globalización creó una categoría otra que es de híbrido. Me gustaría hacer una diferenciación entre híbrido y mestizo. Híbrido es un producto de laboratorio criado por la genética, planeada, diseñada. Mestizo es producto de un encuentro, un enfrentamiento salvaje, violento, sangriento. Es parte de una pulsión, el deseo. El mismo deseo que lleva a nosotros que nos dedicamos a mirar, estudiar la mirada, la pulsión es cósmica. Gracias. Aprender con la mirada, ¿no? Gracias. Yo vamos a continuar y ahora doy la palabra a Catherine. No sé si se me escucha. Sí. Primero quisiera agradecerles a Andrea y a Agustín y a Amanda, por supuesto, por la invitación. Muy contenta de estar en Buenos Aires de vuelta desde muchos años, y no por un evento glamoroso, pero para ver una exposición de una colección y celebrar el aniversario de un museo. Aquí mejor. Entonces creo que el tema que tenemos aquí tengo problemas con la palabra desde el primero, desclasificar, yo pondría más desconstruir el canon. Creo que no es solamente un tema, una preocupación por las colecciones de arte latinoamericano, pero por todas las colecciones de arte moderno donde sea en el mundo. Empezando quizá, y espero que no es una provocación, por reconocer que el modelo icónico que nos tenemos, por lo menos en la cabeza, del Museo de Arte Moderno, que siempre se nos presenta como la regla, por lo menos en el siglo XX, no ha sido una regla. Más bien, si uno considera las varias regiones del mundo, ha sido una excepción. Entonces creo que realmente es tiempo de pensar la complejidad de la modernidad, la complejidad del corpus y los corpuses a partir de colecciones, de maneras de conservar las obras muy disímiles. Hay colecciones religiosas, hay colecciones de comunidades, hay la colección de Shantiniketan en India, que nunca fue un museo en el sentido propio de la palabra, etcétera, etcétera. Y eso nos puede eventualmente ayudar a complejificar, transformar nuestras colecciones, que cuando digo nuestras, que serían la colección de la TED, la colección de MoMA, la colección del Museo Nacional de Arte Moderno en París, Beaubourg, colecciones más canónicas. Pero hasta qué punto, eso sería otra discusión. Entonces creo que esos días, para mí, la cuestión es más bien cómo nos repartimos el trabajo, porque creo que también pasó el momento de esas colecciones antológicas, exhaustivas, y en las cuales se pretendía presentar las obras de casi todo el mundo,
creo que fue una moda, pero creo que no es viable, y menos por razones muy prácticas y pragmáticas, que no tienen nada de filosófico. Hay otras filosóficas, pero las que yo quisiera mencionar de antemano son, uno, la refacción de las obras, porque hasta en ciertos países muy complicados y con muchos problemas del mundo árabe, obras importantes de artistas esenciales de los años 20 o 30 no se encuentran más, o bien perdidas, destruidas, o en colecciones muy cerradas. Uno. Y dos, y eso afecta menos Qatar que nosotros, los museos europeos, americanos y de América Latina, los precios. Que francamente, ahora, si ustedes consideran comprar un maestro, una obra importante, la persona del maestro es otra cosa, de los años 20, es absolutamente imposible en varias situaciones, uno. Y dos, creo que ahora es más y más complicado integrar lo que llamo un poco el tutti frutti, uno de cada uno, para este lo tenemos, este también lo tenemos, este también. Y creo que lo que sí tiene sentido en nuestra colección es presentar al público paradigmas, corpuses, que la gente tenga una manera de entender las obras, conectar las obras entre ellas y entender fuera de la propia propuesta formal el contexto, el subtexto, lo que pasa en la obra, por detrás de la obra. Entonces creo que esos días yo veo, y bueno, eso es un punto de discordia, de disensus con algunos de mis colegas en el museo. Estoy menos en favor de comprar una obra, aunque sea un capolabro de tal o tal artista que no tenemos en la colección, cuando esa obra no puede articularse de manera significativa con otros elementos de nuestro corpus, uno, y cuando, tratándose de artistas fundamentales en sus propias culturas, aunque no estén forzosamente bien conocidos o reconocidos en París o fuera, que sea posible adquirir un corpus, es decir, no solamente una obra, que la gente no puede entrar. Entonces, mi manera sería, en este caso, no coleccionar un fetiche, un apellido, aunque sea un capolabro. Tuvimos la discusión con una obra del maestro iraní Bahman Moasses hace poco tiempo. Me parece que un Minotauro de Bahman Moasses en nuestra colección no se entiende por lo que es decir, se entiende el Minotauro, se entiende que se parece y no se parece a la obra de Picasso, etcétera, etcétera, y lo de Bahman Moasses no tiene nada a ver con Picasso, tiene más a ver con la descomposición de ciertos segmentos de la cultura iraní en los años 60. Entonces creo que en este caso tiene más sentido trabajar en, investigación, organizar exposiciones monográficas, focus, trabajar, estudiar tal momento de una obra y cómo puede resonar o disonar con otros elementos de nuestra colección, y no coleccionar en manera un poco histérica, ¿no? De vez en cuando me parece que nos sufrimos en ciertos, ¿cómo se llama? Coleccionitis aiguë, que es una cierta forma de enfermedad. Y haciendo eso, bueno, por supuesto, hace más visible, más obvio, ¿no? la necesaria colaboración entre los museos. Y cuando yo decía de antemano que cada uno tiene que hacer su trabajo, cuando voy en India, cuando soy en Delhi o Bombay, no voy para ver un Picasso. Bueno, si tienen algunos interesantes, muy bien, pero me interesa ver corpuses enteros de artistas indios, ver cómo articulan. En India es muy importante, muchos críticos trabajan en eso en este momento, la relación muy compleja entre la cultura vernacular y lo que llaman de modernismo en India, etc. Y creo que cuando entramos en estas consideraciones, creo que hay otro nivel que también pragmático, pero también muy importante a nivel
teórico, que más y más creo que nos damos cuenta de la dimensión, la dinámica transregional, y no solamente una cultural, pero transregional, de las vanguardias y de las ideas y las obras modernas, y creo que eso puede ser una manera de introducir y presentar a nuestros públicos en París, en Buenos Aires, en San Pablo, en Cairo. En Cairo es más complicado en el momento, pero vendrá un día, presentar a nuestros públicos la complejidad de las colaboraciones, de los encuentros y de las propuestas formales. Por ejemplo, en París muy poca gente sabe o recuerda que a fines de los 50, comienzos de los 60, cuando muchos críticos estaban totalmente concentrados sobre la Escuela de París, empezaba a trabajar el GRAV, un grupo de recherche en art visuel, grupo de investigación en artes visuales, que sí integraba a nuestro gran artista, que murió hace poco, François Morellet, pero también Francisco Sobrino, Horacio García Rossi, Julio Lepage, y creo que fue un momento muy importante en las dinámicas de las vanguardias en París, y que esas dinámicas, esos trabajos de grupos, esos encuentros a veces totalmente improbables, tienen su peso, su memoria, aunque una memoria un poco olvidada por algunos en París. Entonces creo que esa dimensión transregional de las vanguardias puede ser una puerta de entrada para que el público reciba, uno, obras que se pensaban fuera del corpus oficial, y dos, entiendan cómo esas propuestas formales se articularon como los consensos, pero también los disensos formales dentro de un espacio moderno que nunca fue un espacio aseptizado o homogéneo. Creo que es un espacio muy complejo, a veces muy confuso. Si nos quedamos en París versus ciertos artistas y propuestas latinoamericanas, discutía ayer y antes en San Pablo el caso, por ejemplo, de la investigación de Podobrowski sobre Vicente do Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro, que estuvo en París en los años 20 y se quedó más después, estudió mucho la historia y la prehistoria de la poesía sonora, y hizo un trabajo muy importante, tanto con la poesía como con Rego Monteiro, y para mí tiene sentido invitar ahora a Podobrowski en nuestra colección a partir de segmentos de su corpus que tienen, que se dialogan y que hasta cierto punto repensan esos encuentros culturales en París. También de lo que digo, también decía artistas también, porque ayer me visité, por supuesto, la exposición que tenemos aquí, pero también el Museo de Arte Moderno aquí, y creo que exposiciones como la de Edgardo Antonio Vivo son exposiciones súper bien montadas, absolutamente precisas, y creo que no hay nada que envidiar a ciertos museos supuestos canónicos y europeos o norteamericanos o lo que sea, y creo que esos días cuando Agustín hablaba de propuestas contrahegemónicas, creo que las hegemonías hoy son las de antes, sino de siempre, como decía el otro, los imperialismos, los poderes económicos, etc. Pero también dentro de nuestros propios museos. Creo que es realmente el papel de los curadores, el papel de los museos, el papel del trabajo en las colecciones, privilegiar o dar visibilidad a obras que nunca fueron preocupadas por la producción de fetiche. Y creo que el ejemplo de Vigo es el ejemplo de una especie de motor, un ingeniero cultural que realmente tiene
un valor y que dice tanto sobre la cultura, la sociedad argentina, de su tanto y más, que otros artistas más celebrados porque quizá más atractivos o más fácilmente, en francés no me viene, se puede ver, entender y fáciles. Y eso sería también una preocupación, ¿no?, en nuestros propios museos, en estos días, ¿no?, de recuperar esas obras complejas, esas obras, yo diría, muy generosas, formalmente, intelectualmente, y estar quizá un poco menos abiertos a esas, yo diría, trabajos más ilustrativos o decorativos que nos vienen a explicar que no está bien estar pobre y que, bueno, eso ya lo sabemos. Y yo quisiera, también voy mirando un poco las colecciones y hablando con amigos, también insistir en el papel, ¿no?, de artistas interculturales, y eso me vino también a la memoria cuando estaba en San Pablo y hablando con amigos de Oiticica y, bueno, con los que sobreviven, incluyendo el productor de Bob Marley, que no sabía que había hecho ese trabajo con él. La propuesta, la obra, en cierta forma se terminó anteayer, fue una propuesta por la exposición Information de Kensington Marshall en el MoMA hace muchísimo tiempo, que realmente esos artistas como Aquillandro Katz o esos, esos artistas totalmente transculturales que realmente han trabajado en manera muy precisa en su propio espacio y también fueron capaces de entrar en diálogo con artistas quizá preocupados por las mismas cuestiones en contextos muy diferentes, y creo que eso también es nuestro papel, trabajar muy precisamente para que los públicos, creo que no tenemos un público, tenemos públicos, entiendan mejor la complejidad y la ambición del gesto cultural en esos días. Podría terminar aquí y solamente diciendo, y volviendo al comienzo hasta cierto punto, que cada uno haga su trabajo, porque creo que contrario a lo que se nos dice, ¿no?, que estamos en un mundo globalizado, que todo es igual y que, bueno, los artistas hacen las mismas cosas, y eso quizá por algunos malos, pero que existen también, pero creo que el momento donde estamos en un momento en el cual el balance entre arte contemporáneo y arte moderno, eso lo puso muy bien Ivo, es muy importante, porque hay una especie de que el arte contemporáneo, no por lo mejor, pero por lo peor, no se convirtió en los últimos 20 años en, yo diría, una categoría especializada del consumo cultural, y cuando creo que para entender los trabajos más ambiciosos de las nuevas generaciones es totalmente imprescindible tener una idea de lo que pasó antes, precisamente para no confundirse y para no entrar en esa idea de que todo es igual y que la modernidad es una especie de sopa indigesta, y entender más y más la idiosincrasia fuerte de las propuestas modernas fuertes. Y entonces no es posible trabajar, y por eso las colecciones locales, si local quiere decir correspondiendo a una cultura, a una historia, a debates, a cambios que uno tiene la capacidad de trazar, identificar, interpretar, tiene por supuesto a ver con un conocimiento cierto de las historias políticas y sociales, de las lenguas. Y mira, todas las exposiciones aquí es muy obvio que la lengua es una fuente, una base de trabajo totalmente central en el trabajo de muchos artistas. Literatura también es muy sensible cuando visitan la exposición, como el número de artistas que fueron también poetas, o poetas más que prosadores, muy a menudo,
También que las experiencias de los artistas, tanto los viajes físicos, geográficos, de una capital por la otra, de un país por el otro, tanto los viajes metafóricos, como un artista puede concebir, articular, desmontar, remontar elementos de su cultura. Creo que todo eso contribuye a, si uno es capaz de entender eso, de trabajar con precisión, terminar en presentar al público no un tutti frutti, uno de cada uno, pero darle la oportunidad, darles a nuestros públicos la oportunidad de enfrentarse con paradigmas culturales. Y creo que en el momento donde estamos, si tenemos tantos problemas, no es porque el mundo es todo igual y la misma sopa, es porque tenemos que enfrentarnos, que entrar en confrontación y espero más en discusión con paradigmas culturales muy fuertes, diferentes, y creo que eso también es el trabajo de las colecciones, tener la capacidad de presentar eso de manera entendible. Perfect. Gracias to Augustine, Mrs. Rubia, and Magenta, also Malabar and the British Council for inviting me here today and supporting my trip. It's really a huge pleasure to be back in Buenos Aires. I apologise for speaking in English, but I think it would be much more fluid as a presentation. And also, I'm in a slight moment of mild personal schizophrenia, being newly at one institution and I'm about to speak about the one I just left. So bear with me, it's a slightly strange moment. I'm going to talk about the Tate. The new Tate Modern opened in June this year, a project that united the original transformation of Sir Giles Gilbert Scott's Bankside Power Station by Swiss architects Herzog de Meuron, which opened in May 2000, with their 2012 project for the tanks, the former oil tanks, used to power the electricity turbines, designed as spaces for live art, installation and performance, and a new set of galleries in the former electricity switch house alongside a newly built 11-floor ziggurat, incorporating a viewing platform. The completed building is thus divided into boiler house, turbine hall, switch house and tanks. So this is the new Tate Modern, which opened this year. And I'm just talking, just to frame what I'm about to say about Latin American art. So this is the original Tate Modern, which is now called the boiler house, with the turbine hall between, and then this is the switching house. And this is now termed the switching house, the part of the original building plus the ziggurat. And these are subterranean exhibition spaces for performance and live art, which are called the tanks. So this is the new Tate Modern. It opened with a new series of displays, and this is a sort of schematic rendering of the building. It opened with a new series of displays that emphasised the work done to address the collection since the original Tate Modern opened 16 years ago, and particularly the effort to critique the former scope of the collection and expand it to include art from across the globe, and additionally to incorporate in a more conscious and consistent way, media including photography, film, live art and performance, i.e. time-based media or expanded installation practices. As Francis Morris, since earlier this year the new director of Tate Modern, writes in the new Tate Modern Handbook, the museum might be thought of less, quote, less an extension than an expansion. Both in space and ambition, the new Tate Modern is both similar to and different from its old self. It is a reminder that creative endeavours,
whether buildings or works of art, rarely, if ever, start from a blank slate. They are instead amalgams of time and place, chance and intention, borrowing and inspiration, vision and context. Building Tate's international collection is a similar endeavour, although considerably more complex and certainly much slower. What I'm showing you here are some slides from the opening displays of the new Tate Modern, and I think this one is particularly indicative of what these new displays try to achieve, and the demonstration of the collecting practices that have developed over the last 15 years. This slide shows in the foreground a work by the German minimalist Charlotte Posenenska. In the background, a ceiling-based work by Marissa Merz. In between the two, there's a small sculpture by the British Pakistani artist Rashid Areen, and to the side is a work by Japanese artist Yayoi Kusama, which is itself reflecting a work from across the room by the American artist Linda Benglis. So the majority of these artists are women, but all dialoguing with space and architecture and the investigation of geometric arte povera practices and their relationship to architecture in the post-war contemporary. This is another view of the adjacent room, showing works by Ronnie Horn, Christina Iglesias, Tony Cragg, Carl Andre, and Salua Rao de Choucair. There are other works in these spaces, including works by Gago and Lisha Clark. Andre Cadore as well, yes, exactly. I didn't know whether it's super visible. It was very controversial. Yes. Elsewhere across the building are works, again by Rashid Areen in the tanks, showing work that is interactive. So this piece here, the blue open work geometric cubes, are designed to be interacted, or were designed to be interacted. So this is a recreation of a work from the 1960s, enabling the visitors to interact with it in a display around interactive practices in the tanks. So this is the sort of subterranean spaces I was showing you earlier. Also a work by the Eastern European artist Ana Lupas, and beneath that Tropicalia by the Brazilian artist Elio Oiticica. So these are the kinds of works which are being shown together in a really new and expanded way across the new Tate Modern. In terms of Latin American art, Ricardo Basbaum, Brazilian artist, Tania Bruguera's Tacklin's Whisper No. 5 was reenacted in the Turbine Hall, and of course a work by another Brazilian, Silda Morales, Babel, which also arrived on the cover of Tate Modern's new handbook. So I think this is rather interesting and indicative of what's happened to the Tate as an institution over the last 16 years. To think that a work by a Brazilian artist, it can represent what the institution is about to its visitors. I think this is kind of an interesting statement to make. The Tate Gallery was founded in the late 19th century in 1897 by a donation from Henry Tate, a sugar magnate whose wealth came from the processing of sugar and the mass manufacture of the sugar cube. From his collection of modern and contemporary art, British art, and it was intended to found a national gallery of British art. This was only achieved with the rebranding of the original Tate Gallery at Millbank as Tate Britain when Tate Modern opened in 2000. And that museum has since investigated the complexities of being just that, a national institution. The Tate was from the outset known, however, as the Tate Gallery or simply the Tate. The complex history of the institution is too large a subject for this short presentation, but to summarise, in the intervening years it has grown into an institution with a dual collecting remit, collecting British art from 1500
so the Renaissance to the present day, and international art from 1900 to the present, but a single collection shared between 4 museums, the 2 in London and those in Liverpool and in St Ives. Thus, Tate reveals how an institution built from a national intention or set of objectives and objects can become a global institution. The ambition for Latin American art at Tate, the first of the museum's geographical initiatives, which was set up in 2001 to 2, and in many ways became a test case for its developing strategy to expand the collection beyond its previous focus on Western Europe and North America, was not to construct a separate comprehensive collection of Latin American art, but to bring exemplary examples of work made by artists based in Latin America, conceived in its widest possible definition as a heterogeneous regional category, with a clear consciousness of this category having porous borders, or else by artists from Latin America working elsewhere, and to bring those works into the collection, thus to place Latin American art firmly within a broad international context. The idea was for Latin American artists to dialogue with works already in the collection, to complement but also to challenge and expand the conception of modernism or modernisms represented through the collection. It was also the aim of this approach that this approach would emphasize the equivalent status of artists from the region with those from Europe, North America, and in fact elsewhere, and especially with respect to historic figures, help to correct an absence from or lack of visibility within mainstream art histories and global museology. As part of this initiative was an intention to build and disseminate expertise then lacking among the in-house curatorial team within the institution by working with a series of curators based in the region and who held different perspectives and sets of expertise, thus immediately bringing Tate into contact with complex dialogues and discourses within the region, but also aiming to acknowledge the complexity, heterogeneity, and multiple voices that were already present here. Since the 1990s, Tate has been collecting and exhibiting the work of internationally known artists from Latin America. The earliest projects and examples were Doris Salcedo in her Art Now exhibition in 1999 at the then Tate Gallery at Millbank, and the thematic exhibition Trace of the same year at Tate Liverpool, which was staged as part of the first Liverpool Biennial and included the work of Adriana Varejão, Luis Camnitza, Ernesto Neto, and others. At this time, the work of Neto, Varejão, Gabriela Rothko, Vic Muniz, and a few others, all with a certain international prominence, were required for the collection. Following this initial activity, which really reflected quite a limited commitment on the part of Tate, as I mentioned, since around 2001 to 2, the institution became more focused and strategic in its collecting, progressively broadening its engagement with Latin American art. This involved establishing in 2002 a committee of patrons willing to support Tate's acquisitions in this area, and also, as I mentioned, working with regional experts, including Cuauhtémoc Medina from 2002 to 8, Julieta Gonzalez from 2008 to 11, Jose Roca from 2011 to 2014, and since the beginning of this year with Inti Guerrero. I began working along these successive curators in 2002. This was the first such initiative established at the museum, either working with an external consulting curator or focusing on a specific geographical area that had not been an area of activities up until that point. When the program was begun to include the work of Latin American, while the program has begun to include the work of Latin American artists in different ways, in projects, temporary exhibitions and commissions, major retrospectives, and thematic group shows and otherwise, the collection has also been growing steadily, but always with a view to integrating the work of Latin American artists into the core collection. As I said, the opening of Tate Modern in 2000 presented Tate, the wider organisation, simultaneously with both the opportunity and the impetus to engage in revising the canon of art history that it had previously shown. Importantly, there was also the institutional will to attempt to transform the museum and the history it tells through its collection and programme. As the opening of
date of Tate Modern moved closer, Tate began to redirect its focus and take stock of the breadth of its activities. Equally, looking back in 2016 on the original Tate Modern project and the dilemma faced by the curatorial team to present the collection coherently, even knowing its gaps and omissions, in her essay, From Sugar Cube to White Cube and Beyond, Frances Morris wrote, "The ambition to present a more complex history of art, to build the collection around several histories rather than a single narrative, and to use displays as context for broader ideas as well as modernism's style-based isms, all this was central to the vision of Tate Modern." So she's talking about the year 2000 now. Tate curators charged with formulating a strategy for display of the collection at the new Bankside site were alert to the opportunity afforded by the building for a radical rethink of the conventions of exhibition, display, and interpretation. The thematic displays unveiled at the opening in 2000 were a statement of this ambition and intention. Their aim was to open up the art in the permanent collection to new ways of looking and thinking, structured around a thematic framework rather than art historical chronology. The new hang embraced a range of different types of displays, drawing on the familiar language of modernism, but also on a range of other approaches and points of view, setting up encounters between works of art of different periods, styles, and contexts. This initiative drew considerable attention and divided opinion, but for some it was contentious, for others a salutary breath of air, end quote. Though it was founded as a museum of contemporary British art in 1897, Tate has been collecting international and modern art since 1917, though initially and for some years on an extremely modest scale. And both the international and British collection were housed in the same building. So Tate collected quite tentatively and conservatively, and for many years was heavily reliant on gifts to broaden its international collection. I think it's really important to think about Britain as a place where modernism arrived fairly late, and the international collecting was very cautious for many years until well into the post-war. By the end of the 20th century, however, the museum had managed to build an exceptional, though far from canonical collection, with strong representation of movements such as Surrealism, but major gaps elsewhere, particularly in the early 20th century, and which included only a handful of works by Latin American artists donated or acquired on a more or less ad hoc basis. And up until that point, with few exceptions, the programme in the collection had traditionally focused almost exclusively on art from Western Europe and North America. And by North America, I mean primarily the United States. However, from that period of the late 1990s, and certainly once Tate Modern opened in May 2000, it was evident that the institution, and at its heart the collection, needed to change. As mentioned, it was driven by discussions around the necessity of presenting a coherent series of opening displays of the permanent collection, which would not be too deeply impacted on by the absences or less substantial areas of the collection. In other words, for the new building, Tate needed to think more imaginatively about history, the history being told, and in many respects, to diverge from the established narrative, emphasizing a singular linear chronology. This is one of the few installation shots from that 2000 moment of opening displays, but again, I think it's really indicative of the approach used by Tate. This was a room which juxtaposed the work of the Colombian artist Doris Salcedo with a large-scale unframed photograph by the Barcelona-based British artist Hannah Collins. So these are two works which had no close relationship to one another through the artist's investigations, their working practices, but which nevertheless were allowed to speak to one another through their subject matter. Hannah Collins's work exhibiting, showing a Jewish cemetery in Poland, and Doris Salcedo's work, of course, speaking about the condition of violence within her native Colombia. So these two works allowed the space of relationship within the displays, and this was the approach that
Tate focused on at this time, so non-chronological, but also bringing different typologies of displays to bear. This was one of the kinds we called a pairing display, which was two artists speaking to one another. There were also more wider displays of multiple artists also engaging in thematic ways, but sometimes related to the same movement, but other times speaking across history. So these different approaches were pioneered at that time at Tate Modern. Quickly. Okay, so I'm jumping a little bit. Since the opening of Tate Modern, then, it's been a particular concern of Tate to build upon its existing collections to make it a truly global one and embrace a much wider history or histories of modernism and contemporary art. In the 21st century, the challenge is to bring the collection up to date by expanding it in terms of its geographical scope, but also in terms of the media which are collected, alongside new geographies. The Tate's engaged with multiple regions now: Asia Pacific, the Middle East and Africa, Russia and Eastern Europe, but also with media, as I said, such as photography. Yet, given the difficulty and the likely resources required to transform the earlier part of the collection pre-1945, as well as the relative strength of the post-1945 collection, it seemed more realistic and feasible to concentrate on that later history. Thus, the focus of Tate Modern, and in general, in general terms for Latin America, it's a museum of modern and contemporary art. This moment in time then involved an assessment of Tate's intentions and ambitions, and the history or histories of art that it relates, as well as necessitating a strategic positioning in order to locate Tate in relation to existing structures, institutions, and collections. Sorry, I'm reading. How long do I have? 1 minute. Okay. Maybe I'll jump through a few images. So in 2001, there was also an intention to address Latin America through the program. Probably the most important initial foray into this was the exhibition Century City, which presented 9 cities, but one of which was Rio de Janeiro. So this was a particularly important way of presenting art. But again, the kinds of displays mounted since Tate Modern was founded include this display on architecture and power, which brought together the work of Carlos Garaycoa, the Cuban artist in the table here, with the South African photographer Guy Tillim, the Peruvian artist Jose Carlos Martina, and the German photographer Günter Forg, as well as the Lebanese artist Marwan Hashmoui here. It was also clear that Tate's engagement with Latin American art fitted with a different narrative and a history of engagement with the region formed from Britain that included Signals Gallery. It included the 1989 major exhibition curated by Dawn Ades, Art in Latin America, that had happened at the Hayward Gallery, but also exhibitions curated by Guy Brett, for instance, Transcontinental, also from 1989 at the Icon Gallery. And it's in this context that Tate engaged with its program, historic exhibitions such as Frida Kahlo, contemporary artists such as Francis Elise, and the exhibition Oito Super in London, which I worked on with Guy. And I think this is an interesting way, and I think maybe I should stop here, but the kinds of counter-hegemonic narratives, which are becoming, I guess, canonical by now, were represented by this smaller scale exhibition project, using works in the collection, but also loads from Guy Brett's personal collection of work by Mira Schendel, brought into juxtaposition with the British-based Chinese artist Li Wanxie, and there's a work by Otero there as well. Ligia Clark, shown alongside Camargo, and again Mira Schendel.
Oiticica's Tropicalia, the Venezuelan artist Carlos Gris Diaz, alongside the Greek artist Takis, and Soto here, and Takis again, and David Mandala. So a grouping of artists who were shown in London in the mid-1960s in this very short-lived gallery, Signals, that existed from 1964 to 66, but which presented a different articulation of radical artistic practices in London at that time, and offers a way forward in terms of reading, one way forward in terms of reading art, both in the collection and constructing a new way of thinking about radical art history and contemporary art history in the post-war. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, no vamos a tener muchas preguntas, muchas gracias a los tres. No vamos a tener muchas preguntas porque el horario lo tenemos que corre, pero sí que me gustaría hacer un resumen porque creo que los tres habéis sacado interesantes puntos de vista. El primero, con la charla de Ivo, ha puesto justamente en evidencia algo que nos preguntamos todo el rato, ¿no? Es decir, volviendo a esa pregunta del 75, ¿qué es arte latinoamericano? ¿No? ¿Existe el arte latinoamericano y dónde está ahora? Yo creo que eso es una pregunta que realmente nos hacemos. Ha quedado muy consciente esa relación que Ivo marca la norma, es decir, de la misma manera que si por una parte Ivo en su charla asume que el arte latinoamericano ya es un canon en sí, que es entendible que lo es, y sobre todo es un canon dentro de esa, no sé lo que opina Catherine, de esa raya que a mí me hace recordar al cuadro de ese nuevo orden global de Kuitka que hay arriba en la colección, es decir, Oriente y Occidente. Entonces, en esa relación con el capitalismo del americano, con la tradición europea, está totalmente ya asumido. Pero por otra parte, a mí sí que me interesa esa pregunta de nuevo, y es, dentro de las colecciones o dentro de los programas, ¿hasta dónde está el arte contemporáneo? Y sobre todo porque todo el rato yo creo que las colecciones de arte latinoamericano tienen que extenderse. Nosotros en el comité, ¿no? Con Octavio, con Andrea, todo el equipo, nos preguntamos, es también, por supuesto que está Francis Alice en la colección, un belga que lleva desde los 80, pero puede ser Úrsula Biederman hablando de los Yanomamis, un trabajo que lleva hace años, o Dora García hablando en una trilogía de el psicoanálisis y la obra de Masota. Esas obras también son arte latinoamericano. Es decir, hasta qué punto también en esta idea de lo global y lo local se puede entender. Luego, si acaso, nos respondemos. En cambio, Catherine ha, en vez de instituir la norma, la excepcionalizado. Y eso me ha encantado. Es como que el museo de arte somos la excepción, el museo de arte moderno. Perdón, el museo de arte moderno somos la excepción. Y creo que eso es un modelo que podemos tomar, ¿no? Como una especie de agenda para ver qué otro tipo de museos, en ese caso, por ejemplo, la mesa siguiente, y creo que el caso del Museo del Barro con Ticio es muy interesante, es decir, de qué manera hay otras alternativas y otros dispositivos y otras maneras de narrar. Pero lo interesante también, que creo que ha dado el quite en la cuestión, es que yo siempre lo hablo, de qué manera colección, exposición y programa público de investigación en el museo tiene que ir de la mano. En este sentido, en la colección Malva ahora veis colgado los Yanomami de Claudia Andújar, cuando hemos hecho toda una exposición de ella, cuando Annemarie Heinrich está expuesta, nadie la había leído como una artista protofeminista, ¿no? Es decir, cómo el museo también se asume y tiene otra serie de artistas en los cuales ha hecho exposiciones monográficas, los ha puesto en relación con catálogos importantes a lo largo de este año, o como incluso desde la Melas, la muestra que hizo
hizo Inés Kargestein, de la cual queda en la colección esta pieza, esperemos, estamos trabajando, o la futura Alicia Penalba, de la cual el museo a día de hoy no tiene una obra, pero está restituyendo en esta historiografía latinoamericana. Y sobre todo también en esa relación con lo que ha dicho Catherine, que es muy importante, que es la idea de los localismos, es decir, de mirar realmente lo local en relación con esos viajes, esas relaciones de los artistas de acá con los artistas de fuera. Un buen ejemplo es, por ejemplo, esta expedición de Tate, ¿no? Como decía Tania, de qué manera en un momento determinado en Londres hay un grupo de artistas trabajando, y en ese sentido sí que es muy importante que empecemos a ver de qué manera artistas que fueron y que estuvieron, artistas nuestros, argentinos, latinoamericanos, que luego no se les ha dado importancia en los propios contextos y que llevan años o han estado siendo parte de otro contexto. Hay que recuperarlos, hay que ponerlos en relación con la escena local, no solamente a partir de la investigación, sino también de esas relaciones, ¿no?, de la colección. Y Tania ha hecho una exposición mucho más institucional de cómo Tate ha estado trabajando, pero creo que es importante ya en el año 2000, creo que fue Ivona Blathwick quien cortó la cronología, es decir, quien decidió, ¿no? ¿Fue Ivona en el año 2000? It was Ivona, the one who decided... The new chronology was Francis, I think. Francis too? It was Francis, I have a mistake, sorry. Francis Borrell, la actual directora, quien ya empezó a ver la colección desde otro punto de vista y desde esa idea de temáticas, pero siempre, y para mí es importante, que la colección refleje el programa expositivo, el programa de publicaciones, las investigaciones, y que el propio, no esperemos a que las academias y la gente de fuera, que también está muy bien y que necesitamos, la universidad, los investigadores, pero que también el museo sea justamente el que haga la investigación y el que se preocupe justamente de poner en relación ese tipo de cosas. Creo que todo ello se va a ver mucho más en la mesa de esta tarde de documentación, archivo, colección, etc. Yo no sé si alguno de los tres tiene algo que decir, porque vamos... Bueno, creo que sí, Agustín, después de sí, bueno, un poco ahí cerrando un poco el momento presente, ¿no? O sea, el tema es que sí, el trabajo de Hannah Collins también vino a América Latina, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que digo, que aunque es parte del imaginario, o sea, la gente se siente que tiene un pertenecer en él, aunque no sea, se siente enganchada, se engancha, o sea, genera algo, ¿no? Entonces eso me parece que sí, es parte, o sea, salimos de nuestras fronteras, y eso no es una cosa colonial. Me parece que, quisiera volver a un punto también que tenía ahí, mi cierre que cortamos ahí, pero es que esta cosa, tenemos que reconocer que el postcolonial de nosotros empieza en 1810, ¿no? Lo que sí hoy día en el debate, cómo contribuimos, y no es tanto el debate, nuestra participación en el debate postcolonial contemporáneo, que se refiere a ciertas situaciones que son de los países creados durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra, y nosotros, sino que ese debate nos enseña a mirar cómo nosotros, a partir de 1810, nos colonizamos nosotros, lo que excluimos, lo que olvidamos, lo que apagamos, ¿no? Entonces, y por eso, entonces, o sea, hay que trabajar cada vez más de manera más generosa y más incluyente, ¿no? Porque eso es lo que compartimos, la imaginación. Yo creo que con este nuevo propósito, aparte de, como dice Ivo, de la generosidad y de trabajar de una manera más interconectada y mucho más generosa, vamos a dejar aquí generosamente a nuestra siguiente mesa, porque le hemos tomado unos minutos. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a estar...